Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispano sin complejos. Pues lo prometido es deuda. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Dejamos a nuestros oyentes con la miel en los labios en el programa anterior, queriendo saber por qué se rebeló Fernán González. Así que ahí te la dejo votando para que remates. Pues saludos amigos castellanos e hispanos de cualquier lugar del mundo. Exacto. Aquí estamos de nuevo para seguir narrando y contando la historia de España. Toca Castilla. Castilla, pieza de un puzzle que se va complementando con Asturias y León. Ya hemos visto lo que ocurrió en Asturias con don Pelayo en la batalla o en la cueva de Covadonga, y cómo continúa el reino para pasar a ser de León siglos después. Historias que se van a entrelazar y que se van a complementar, con héroes históricos de leyenda que se han hecho eternos: Pelayo, Fernán González, Rodrigo Díaz de Vivar, Fernando I, Alfonso VI o Alfonso VIII, en fin, que aquí seguimos para contar nuestra historia. Pues vamos a empezar a hablar de nuestro conde castellano Fernán González, porque antes de ese levantamiento contra el rey se casó en el año 932 con Sancha de Navarra, viuda del conde de Álava. La Navarra doña Toda jugó con maestría sus cartas y casó a dos de sus hijas, doña Urraca y doña Sancha, con el rey de León y con el conde de Castilla, navarros emparentados con castellanos y leoneses. Ese ha sido siempre el sino y el destino de los españoles: entendernos siempre y estar unidos. Pero a lo que vamos, Fernán González se había asociado a Diego Muñoz, conde de Saldaña. Ambos se levantaron contra el rey de León, Ramiro II, en el 943, y fueron apresados en febrero del año 944. Pero en noviembre de ese mismo año encontramos a Diego Muñoz confirmando un documento real a favor del monasterio de Sagún. Es decir, que el conde de Saldaña pasó en prisión apenas unos pocos meses, y tras su encarcelamiento volvió a desempeñar las mismas funciones que antes ejercía. Y en cuanto a Fernán González, su encierro apenas duró un año. En la Semana Santa del año 945 ya está en libertad y enseguida le vemos actuando nuevamente como conde de Castilla. Más aún, como muestra de fidelidad al rey, una hija de Fernán, Urraca Fernández, se casa nada menos que con el heredero del rey Ramiro, el infante Ordoño. Así, en poco más de un año, los rebeldes se convierten otra vez en los más fieles baluartes del rey. En otros tiempos, una rebelión como esta les habría costado la vida, pero las circunstancias habían cambiado mucho. Y si asombrosa fue la rebelión de los condes castellanos, mucho más asombrosa será la resolución del conflicto. Castilla gana, León también, porque en estas disputas todos ganan, Castilla y también León. Ramiro II liberó a los condes porque necesitaba su ayuda frente al moro, pero esa no era la única razón. Y esas otras razones hay que buscarlas más bien en el propio equilibrio político del Reino de León. En la mitad occidental del reino tenemos un mundo propiamente asturleonés, perfectamente integrado en la corona,
que incluía a los gallegos, que se sublevaban a veces, y las nuevas tierras ganadas en Portugal. Pero en la mitad oriental tenemos un espacio conflictivo donde tres grandes linajes, los Ansúrez, los Gómez y los Lara, acumulaban territorios que ya eran más grandes que el reino de Navarra, por poner un ejemplo. Y los acumulaban porque habían empezado a transmitir en su propio seno el título condal, algo que hasta muy pocos años atrás no ocurría. En definitiva, estamos viendo nacer en la España cristiana un mundo propiamente feudal, un nuevo orden ante el que los reyes van a tener cada vez menos capacidad de maniobra. ¿Y no temía el rey de León que este aumento exponencial del poder de los nobles terminara descomponiendo el reino? Sin duda que sí lo tenía. Y lo temía. Por eso se preocupa de que Diego y Fernán, para salir de su encierro, le juren fidelidad. Los dos condes respetarán su palabra, pero no era solo un asunto de palabra y de acto de fe, aunque en esta época sea algo de vital importancia. Es que además el rey no podía consentir que se le rompiera el equilibrio del reino. Al otro lado de las tierras de la corona, en Galicia, el germen de las rebeliones nobiliarias seguía vivo. Serán rebeliones de distinto tipo que las castellanas, pero no por ello menos peligrosas. Ramiro ha conjugado la rebelión, sí. Ha apresado a los rebeldes y se ha permitido incluso el lujo de ser muy generoso con los sublevados, devolviendo la libertad a Fernán y a Diego Muñoz. Pero los grandes linajes castellanos también han salido reforzados de la prueba. No han perdido la vida, no han visto reducido su poder, han recuperado sus posesiones e incluso comienzan a tener relaciones diplomáticas con Córdoba por su propia cuenta. Ramiro podía gobernar de esta manera. Era, como dice la crónica de San Piro, un rey fuerte y previsor, pero no ocurrirá lo mismo con sus descendientes, y esa dinámica terminará llevando al Reino de León a su definitivo colapso. Castilla pasa de condado a reino. A Fernán González le va a suceder su hijo García González en el año 970, que durará poco como conde, pues tuvo que afrontar tremendas incursiones musulmanas, ahora dirigidas por el depravado Almanzor, y murió tras ser apresado en una de esas racias. Le sucedió su hijo Sancho García, llamado el de los Buenos Fueros, que fue conde de Castilla desde la muerte de su padre en el año 995 hasta el año 1017. Lo que hizo al principio este conde, que se llegó a sublevar anteriormente a su padre, fue limitarse a repeler los ataques de Almanzor. Pero tras morir este azote de los cristianos, consiguió firmar un tratado de paz con el Califato de Córdoba. Hubo un tiempo en que ese pacto de convivencia funcionaba relativamente bien, pero eso al final se fue deteriorando y llegó la ruptura entre ambos. En el año 1005 los moros, dirigidos por el califa Abd el-Malik, atacaron Zamora, que destruyó por completo. En 1007 arrasaron Clunia, pero otra vez la rebelión interna dentro de los islámicos hizo que leoneses y castellanos avanzaran hasta las tierras de Molina, y los moros tuvieron que devolver las fortalezas de la línea del Duero que había tomado Almanzor años antes. Pues murió el conde Sancho y su hijo Garcí Sánchez, que fue conde de Castilla entre 1017 y 1029, era muy pequeño y no pudo tomar las riendas de Castilla. Y es en este momento cuando aparece la sombra del rey Sancho III de Pamplona, que por un lado va a tener vínculo con Castilla y por otro lado con el rey de León. Y es que este rey de Pamplona se había casado en 1011 con la hija mayor de Sancho García, y era por tanto cuñado de Garcí Sánchez, que tenía entonces 7 años. Por otro lado, tenemos al rey de León, Alfonso V, que se casaba por segunda vez con Urraca, hermana del rey de Pamplona, por lo que parecía que se conformaba un pequeño triángulo de influencias. Pero murió Alfonso V, y Sancho III ejerció su autoridad en el reino de León a través de su hermana Urraca, ya que Bermudo, el sucesor al trono leonés, tenía tan solo 11 años. Urraca apoyó la entrada de Navarra en los asuntos de León y acordaron el matrimonio de la hija de Alfonso V con el conde castellano Garcí Sánchez. Este conde va a morir justo días antes de casarse con Sancha. Se apunta que pudo ser asesinado, y el rey de Navarra, Sancho III, bajo la sombra de su hijo Fernando, se hace cargo del condado de Castilla. Esto llevó irremediablemente al enfrentamiento con León.
Sancho III se va a hacer con las tierras de Saldaña, Carrión y Monzón, y la gran extensión castellana de Tierra de Campos. Incluso ejerció su poder sobre León y Astorga, haciendo retroceder al rey de León a Galicia y Asturias de nuevo. Pero el rey de Pamplona va a morir en el año 1035 y deja Castilla de nuevo en manos del reino de León, es decir, en manos del conde Fernando. Castilla se hace mayor, se convierte en reino con Fernando I, el Grande o el Magno, el último conde, rey de León. Reino de Castilla, Regnum Castellae, 1065-1230. Fernando, el último conde castellano, se va a convertir en su primer rey. Ahora lo vamos a ver. No hay documento alguno que lo certifique, pero tras enfrentarse con su cuñado Bermudo III, rey de León, salió airoso de la contienda. Iba a reunir todos los territorios cristianos desde el Ebro hasta el Miño, llegando hasta la frontera del Duero. Galicia, Asturias, León y Castilla. Pero veamos. Fernando había contraído matrimonio con Sancha, hija de Alfonso V de León y hermana de Bermudo III. Pero las relaciones con este rey empeoraron y decidieron enfrentarse en batalla. Es más, incluso Fernando parece ser que se proclamó rey de Castilla. Como bien apuntábamos antes, no hay documento que lo certifique fehacientemente, pero dice la leyenda que dejó de ser conde para ser rey de Castilla. Estamos hablando, por tanto, del primer rey castellano. Documento no hay, pero en fin, sigamos. Se enfrentaron en Tamarón, villa cercana a Burgos, en el año 1037, donde Bermudo murió en combate. La sucesora va a ser Sancha, esposa de Fernando. De esta manera, un castellano se convertía en rey de León, llamado Fernando I. Pero volvieron a surgir problemas. El hermano de Fernando, García, que regía en Pamplona y algunas zonas de Castilla, quería todo el condado, y Fernando no se lo va a entregar. Y hubo enfrentamiento en Atapuerca, el 15 de septiembre del año 1054. Los navarros van a perder, y León se quedó con toda Castilla e impuso vasallaje a Pamplona y los navarros. Castilla recuperó Belorado, los montes de Oca y Valpuesta. Castilla y León se pelean, llantada, golpejera y una traición en Zamora. Fernando I muere en el año 1067, el 27 de diciembre. En su testamento dispuso que su reino se entregase repartido a sus 3 hijos, sus 3 reinos. Mal hecho. Debió dejárselos a uno solo. Así pues, a Sancho, el primogénito, le tocó Castilla, a Alfonso le dio León y a García, Galicia. Para sus hijas, Elvira y Urraca, dejó los derechos sobre los monasterios del reino, así como los señoríos de Toro y Zamora. Las cosas iban bien, más o menos, hasta que su madre Sancha falleció y la tensión saltó entre los hermanos. Sancho y Alfonso no estaban muy de acuerdo con la decisión, como suele suceder en esto de los repartos hereditarios, y Alfonso fue el que a la postre salió vencedor como Alfonso VI, rey de Castilla, de León y de Galicia, y se hizo titular por primera vez como Rex Hispaniae, es decir, como rey de España. Pero recapitulemos un poco. Año de 1067. Alfonso, de 27 años, decide concertar matrimonio con la princesa inglesa Ágata de Normandía. Esta muere antes de formalizar el compromiso, y entonces Alfonso busca mujer en Aquitania. Su rey, Guillermo el Conquistador, tiene una hija de 15 años llamada Inés. Ella será la reina de León. Sancho, el rey de Castilla. Según el derecho navarro, donde el rey lega al primogénito el reino de su propiedad, queda para él, eso es lo justo. Pero según el derecho visigodo, que era el tradicional en la corte leonesa, las cosas no eran así. Según esta tradición, el rey debía legar al primogénito el conjunto de su reinado, y en cualquier caso, el título principal de soberanía, que era precisamente el título imperial leonés. Así que Sancho piensa, o quiere pensar, que no solo tiene derecho al reino de Castilla, sino que además le corresponde el reino de León. Lío al canto.
Como no hay posibilidad de acuerdo, los dos hermanos decidieron enfrentarse en campo de batalla. Y quien gane tendrá razón, porque Dios así lo ha querido. Por eso se llamaba a estas peleas juicios de Dios. Parece todo indicar que fue el miércoles 16 de julio del año 1068 en Llantada, en la ribera del Pisuerga, en lo que hoy es Lantadilla. No conocemos absolutamente nada de la batalla, salvo su final. No debió ser una gran batalla, seguramente no causó muchas víctimas. Lo que la tradición nos ha legado es que los leoneses llevaron la peor parte. Empujados por los castellanos, terminaron cediendo. La batalla se inclinaba del lado de Sancho, y eso significaba que, según el pacto previo de los dos hermanos, Alfonso tendría que cederle el trono de León. Pero lo que hizo Alfonso fue que, viendo que la batalla se perdía, abandonar el campo y marcharse de nuevo a León. Ni mucho menos abandonó el trono. Sancho se pondría hecho un basilisco, pero nada cambió. Alfonso VI siguió siendo rey de León y Sancho IV permaneció en Castilla. Es más, Alfonso VI decidió que iba a quedarse con las parias de Badajoz, que correspondían a su hermano García. Así pues, en ese mismo año de 1068, Alfonso VI de León, cuyo ejército no había sufrido merma alguna por el lance de Llantada, llegó hasta Badajoz e impuso a la taifa unas condiciones nuevas. A partir de ahora, las parias no las cobraría su hermano García, sino él. Y García no hizo nada por reclamar lo que era suyo. Nada, absolutamente nada. Y probablemente fue entonces cuando Alfonso y Sancho, al mismo tiempo, concibieron un proyecto, un negocio común: quitarse del medio a su hermano García, o sea, quedarse con Galicia. Y será el segundo momento de la guerra entre los hijos de Fernando. Sancho II y Alfonso VI. Batalla de Colpejera. Alfonso y Sancho se ponen de acuerdo para quitarse de en medio a García, reunidos en Burgos un 26 de marzo del año 1071. Allí estaban todos los castellanos: condes, nobles, obispos, abades y, por supuesto, don Rodrigo Díaz de Vivar, que comienza a sonar con fuerza, otro héroe castellano e hispano de prestigio. Y los leoneses, con Alfonso a la cabeza, también estaban, y sus hermanas Urraca y Elvira. Pobre hermano García, y pactaron repartirse Galicia, si vencían a García, pues su debilidad era un grave problema para el reino. Y así lo hicieron. Sancho no tardó un minuto en ponerse en marcha. Cruzó León y llegó a las tierras de Portugal. Allí García todavía estaba tratando de someter a los últimos nobles rebeldes. Las huestes de Sancho abordaron a las de García a la altura de Santarém. Nadie en la época podía hacer frente a las tropas castellanas. El rey de Galicia cayó preso. Sancho llevó a su hermano al castillo de Burgos. Allí García reconoció a Sancho como rey de Galicia, qué remedio, y le prestó vasallaje. En mayo de 1071, los documentos ya acreditan a Sancho como nuevo rey gallego, y se reparte el botín con Alfonso. Al pobre García no le quedó otra opción que marcharse a Sevilla, cuyas parias le correspondían. Pero como estaréis pensando, queridos amigos oyentes, la tranquilidad no podía durar mucho. Iba a crearse de nuevo tensión entre los dos hermanos. Era inevitable que uno y otro volvieran otra vez a la batalla, y volvió a ser, como lo fue antes en Llantada, mediante un riepto, es decir, un desafío localizado con fecha y hora en un lugar concreto. Fue el 12 de enero del año 1072, en los campos de Colpejera, y León y Castilla enfrentadas de nuevo. ¡Qué cruz, chico! Pues hablamos de Colpejera y de la entrada en escena de don Rodrigo Díaz de Vivar, el castellano que salvó a Castilla. Año de 1072, y cerca de Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, los ejércitos de Alfonso VI, rey de León, y Sancho II, rey de Castilla, van a enfrentarse en una batalla decisiva. Lo que está en juego es nada menos que la corona. Si gana Alfonso, el soberano de León, se anexionará Castilla. Si gana Sancho, el rey de Castilla se hará con León. La crónica dice que la batalla fue descomunal, pero esta vez quien salió victorioso en primera instancia fueron los leoneses. Era enero, hacía un frío atroz.
campos helados, hambre, cansancio. Los de Alfonso hicieron mella en las huestes castellanas y Sancho decide huir. Alfonso tuvo la oportunidad de perseguirlos y aniquilarlos, pero no lo hizo. Y ese fue su gran error. Tuvo al alcance de la mano la victoria. Parece ser que no lo hizo porque eran hermanos y porque no quería derramar más sangre cristiana. Sancho de Castilla ha huido. Su ejército está deshecho, no solo por las bajas, sino sobre todo por el desorden de la retirada. Al caer la noche todo parecía perdido. Él, que había soñado con restaurar la unidad de todo el reino bajo el liderazgo castellano, se enfrentaba ahora al amargo trance de la derrota y el exilio. Pero de repente apareció un héroe que sería de leyenda, emblema de Castilla y de los castellanos de siempre, y le susurró al oído: mientras haya un rey y unas espadas para combatir, no hay nada perdido. El que le hablaba así era ni más ni menos que el alférez de Castilla, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que había combatido con bravura y que ahora, en la fría noche de enero, no veía victorias o derrotas, sino desorden que había que restaurar. Castilla no estaba vencida. Reorganizaron a los hombres y decidieron lanzar un ataque sorpresa por la mañana. La gran fe del Cid animó al rey de Castilla. Los leoneses estaban desprevenidos y relajados pensando en la victoria. Para ellos el combate había terminado, pero para los castellanos no. Al amanecer, las huestes castellanas sorprendieron al ejército leonés. Alfonso huyó y maldijo el no haber acabado con su hermano la noche anterior. Rodrigo Díaz de Vivar tenía razón. Nadie allí esperaba que los castellanos resucitaran. Con la sorpresa a su favor, las huestes de Castilla desarbolaron a los leoneses. La suerte había dado la vuelta. Sancho de Castilla cabalgaba victorioso en los campos de Golpejera. Alfonso no llegó muy lejos. Llegó a Carrión de los Condes y en la iglesia de Santa María aguardaba, junto al noble Pedro Ansúrez, el fundador de Valladolid según las crónicas, el desenlace. El rey de León fue apresado por Sancho, y ahora Sancho era rey de Castilla, de León y de Galicia. Alfonso se fue a Toledo, perdonado por Sancho, y este, en enero de 1072, entró victorioso en León y Zamora, aunque sus vecinos no lo recibieron como él hubiera deseado, aclamado y ovacionado, y vio que tenía ante sí una empresa difícil: dominar a la nobleza leonesa, y en ese empeño, traicionado, encontraría la muerte. La traición en Zamora. Bellido Dolfos. A Sancho le iba a ser difícil hacerse amigo de los leoneses, pero si además te encuentras con la oposición de tu propia hermana, doña Urraca, señora de Zamora, y muy partidaria de su hermano Alfonso, que le consideraba su hermano favorito, la cosa se complica. Además, se piensa que estaba o pudo estar enamorada del Cid, y esto va a tener cierta importancia en este trágico final para el rey de Castilla y de León. La cosa se comienza a complicar. Sancho quiere entrar en Zamora y va a tomar la decisión de asediar la ciudad, pues los nobles zamoranos no aceptan a Sancho como rey, y su hermana Urraca con ellos. El asedio dura meses. Para Sancho era una ciudad estratégica, pues controlaba todo el Duero y su paso, que unía Galicia con Castilla. Esto nos lo va a relatar muy bien José Javier Esparza en su libro La gran aventura del reino de Asturias. Sancho, acostumbrado a resolver las cosas de manera expeditiva, envió sus tropas contra Zamora.
Era el verano de 1072. Dice la crónica que las huestes castellanas, comandadas por Rodrigo Díaz de Vivar, tardaron solo 5 días en cubrir los 270 kilómetros que separan Burgos de Zamora. Dice también que ciudades como Carrión cerraron sus puertas a los ejércitos castellanos. Aquello era tierra hostil. En todo caso, las huestes de Castilla llegaron a Zamora, pusieron sitio a la ciudad y conminaron a Urraca y a las nobles a la rendición. Pero Zamora no cedió. Pasaron los meses, se sucedieron los combates y la ciudad permaneció infranqueable. Así las cosas, Sancho encomendó a Rodrigo Díaz de Vivar una misión personal. Puesto que Zamora no se rendía por las armas, el campeador acudiría a parlamentar con doña Urraca y le propondría un acuerdo amistoso. Si era verdad que Urraca bebía los vientos por el alférez de Castilla, nadie mejor que Rodrigo para cumplir aquella misión. La oferta de Sancho era sustanciosa. Si Urraca le entregaba Zamora y los nobles refractarios al nuevo rey le rendían su misión, Sancho concedería a su hermana un amplio señorío en la tierra de Campos. Pero Urraca se mostró inasequible, tanto a los encantos de Rodrigo como a la oferta de Sancho. Zamora siguió en sus 13, tanto que el propio Sancho tuvo que acudir a la ciudad y fue entonces cuando sucedió la tragedia. Había en el campamento castellano un desertor de Zamora, un tal Bellido Dolfos, que se había pasado al lado de Sancho semanas atrás. Acogido a la protección del rey Sancho, Bellido Dolfos supo ganarse la confianza del castellano, tanto que le acompañaba literalmente a todas partes, y a todas partes quiere decir literalmente a todas. Poco podía sospechar Sancho que aquel escudero fiel era en realidad un traidor, que pondría fin a su vida. Y como la primera crónica general lo cuenta de manera insuperable, nos limitaremos a repetir sus palabras. Era el 7 de octubre de 1072, y andaba Sancho inspeccionando el cerco de Zamora junto a inseparable Bellido Dolfos, cuando hubieron andado la villa todo alrededor, le apeteció al rey descender a la ribera del Duero y caminar por ella, para solazarse. Traía en la mano un venablo pequeño y dorado, como tenían por costumbre entonces los reyes, y se lo dio a Bellido Dolfos para que se lo sostuviese. Y se apartó el rey para hacer aquello que el hombre no puede excusar hacer. Y Bellido Dolfos se acercó a él, y cuando vio al rey de aquella guisa, le lanzó el venablo, que le entró al rey por la espalda y le salió por el pecho. Así, en tan poca airosa posición, haciendo lo que el hombre no puede evitar hacer, murió Sancho II de Castilla, traicionado por Bellido Dolfos, que huyó a escape de la escena. Dice la tradición que Rodrigo Díaz de Vivar, viendo lo que había ocurrido, salió en persecución de Bellido Dolfos, pero éste ya había cobrado ventaja y corrió a refugiarse en la ciudad por una puerta que oportunamente le esperaba abierta. A esa puerta se le llamó durante siglos Puerta de la Traición. Claro que desde el punto de vista del otro bando, Bellido Dolfos no fue un traidor, sino un héroe que salvó a la corona leonesa. Hoy, los zamoranos han rebautizado esa puerta como Portillo de la Lealtad. Muy español todo esto. ¿Traidor o leal? ¿De quién era la mano que movió a Bellido Dolfos? ¿De doña Urraca? ¿Del propio Alfonso VI desde su retiro toledano? Nadie lo sabrá jamás. Incluso se ha puesto en duda la veracidad de la propia historia de Bellido Dolfos. El hecho es que allí estaba el cadáver de Sancho, 34 años, muerto sin descendencia. Los castellanos recogieron a su rey muerto y levantaron el campo. Zamora quedaba libre, y en Toledo, Alfonso, que recibía la noticia de lo sucedido, se ponía en marcha para recuperar la corona. El romance inmortalizaría los sucesos de Zamora, con unos versos que suenan a hierro, a sangre y a caballería. Dicen así: Guarte, guarte, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. 4 traiciones ha hecho y con estas eran 5. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan el real, que a don Sancho al malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo, por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido.
Sancho había muerto, pero su proyecto unitario no, y sería ahora Alfonso VI, rey de León y Galicia y Castilla, quien lo llevaría a cabo. Pero Castilla seguía su camino irremediablemente unida a León, como así lleva sucediendo desde 1230, pero ya lo veremos. Dejamos para otro programa la figura del Cid y su relación con Alfonso VI, la figura de Alfonso VIII y, por supuesto, la importantísima batalla de las Navas de Tolosa el 16 de julio del año 1212, donde Castilla miró al sur para acabar la reconquista. Una vez muerto Alfonso VI, le va a suceder su hija Urraca, y a esta su hijo Alfonso VII. En este tiempo la paz fue una constante, y Castilla y León estuvieron unidas. Sin embargo, Alfonso VII, tras su muerte, repartió del reino de nuevo. Mal hecho otra vez. Castilla para Sancho III y León para Fernando II. Sancho III falleció al año de ser coronado, y le sucedería una figura de vital importancia para Castilla y para la Reconquista. Hablamos de Alfonso VIII, apodado sin duda como el de las Navas. Pero ya lo veremos más adelante, queridos amigos, porque antes tenemos que hablar de Alfonso VI y el Cid. Así que Roberto, Alonso, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días. Efectivamente, Raúl, sin duda otro programa apasionante, y apasionante es el que viene. Hablaremos de dos figuras históricas de primer nivel, el rey Alfonso VI y Rodrigo Díaz de Vivar, dos amigos que se enfrentaron. Uno salió perdedor, el caballero castellano, el Cid, en árabe Sidi, el señor, un héroe de leyenda, verdadero y real, leal a Castilla, y otro vencedor, el rey Alfonso VI de León. Años después volvieron a ser amigos y retomaron nuevos proyectos en favor de Castilla y de León. Uno de ellos, la vuelta a la España cristiana de la ciudad de las tres culturas, Toledo, la vieja capital de la Hispania visigoda, que será primada de la España reconquistada, pero lo veremos el próximo día. Bueno, queridos amigos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos hispanos sin complejos.